Bueno, hoy día me toca a mí hacer el estudio. Ciertamente todo este tiempo que desde que empezó la parte social, hemos estado en familia leyendo la Biblia en conjunto, como familia. Y una de las cosas que no hemos topado o lo que hemos visto, ¿ya? Es que el libro o hemos encontrado, por ejemplo, en el libro de Samuel, de Reyes y las Crónicas, hacen una amplia descripción de los hechos de los reyes, de sus batallas sangrientas, derrotas tremendas que ha sufrido el pueblo de Israel. También vemos de los pecados que ellos cometieron, estos reyes. ¿Cómo lo encontró? Y cuando ellos creo que hay alguien que tiene el micrófono abierto, por favor, no lo prendan, porque si no, eso va a salir también en YouTube. Y me van a desconcentrar un poquito, ¿ya? Como les decía, en estos libros encontramos derrotas, pecados, pestes y muertes horribles de muchos de los reyes que se alejaron de Dios, ¿ya? Y también vamos a encontrar victorias que ellos tuvieron, aquellos que se acercaron también a Dios. Pero en el capítulo que vamos a leer, que es la primera de Crónicas, capítulo 16, ¿ya? Vamos a ver un oasis. Creo que todos entendemos qué es lo que es un oasis. ¿Ya? Es algo donde uno se puede sentir refrigerio en medio de un gran desierto, ¿ya? Vamos a ver un oasis con respecto a todo lo que estaba sucediendo en el pueblo de Israel y sus alrededores. Y vamos a ver cómo el rey David escribe este canto, este salmo, que es un salmo tremendo, que me ha hecho meditar mucho por lo que hemos pasado en el día de hoy. El mundo no es tan diferente de aquellos días a lo que está pasando hoy en día. Hay algunas cosas que podríamos decir que han cambiado, pero en el fondo es exactamente lo mismo. Hay guerras, hoy día también vemos guerras, hay derrotas, también hoy día vemos derrotas, vemos pestes, bueno, hoy día también estamos viendo pestes. Hay pecado desde la fundación del mundo, desde que Adán y Eva pecaron, desde ahí en adelante hemos visto pecado en el mundo. Nosotros hoy día, el mundo también se ha ido alejando de Dios. El mundo se ha ido olvidando de Dios. El mundo ha ido preocupándose de otras cosas, más que de acercarse a Dios. Y el creyente también ha caído en eso. Nosotros también hemos caído en ir alejándonos de la presencia de Dios. Quizá ustedes me pueden decir, no, pero es que yo leo la Biblia, yo oro, y es bueno que lo hagamos, y es importante que lo hagamos. Pero vamos a darnos cuenta de que el estar cerca de Dios es mucho más que leer la Biblia, que es primordial. Que es primordial es también orar, pero hay algo que nosotros hemos perdido, ¿Mm? Que es el alabar a Dios. Y es eso en lo que vamos a ver en este capítulo.
vamos a poder entender un poco el contexto de la alabanza de David. Para poder entenderlo debemos ver algunas referencias, ¿ya? El rey David no llegó y elevó esta alabanza o esta adoración en cualquier momento, sino que lo hizo en un momento esencial. Como ustedes saben, el arca había sido robada por los filisteos y la habían colocado en donde estaban sus ídolos, sobre todo el ídolo de Dagón. Al día siguiente que ellos habían puesto aquella arca en aquel lugar, al otro día, al día siguiente, encontraron a este ídolo postrado delante del arca de Dios. También Dios hirió con tumores a los filisteos e hicieron que estos hombres que se habían robado el arca. ¿Y por qué se habían robado el arca? Porque ellos sabían que aquel símbolo representaba al Dios de Israel. Así que ellos le devolvieron el arca. Esto lo podemos leer en primera de Samuel, los capítulos 5 y 6. Después que la devolvieron los filisteos, la llevaron los judíos a Kiriat Jearim, ya en la casa de Abinabal, la cual estuvo allí por 20 años. Y esto lo podemos ver también en el mismo libro de Samuel y también de los Reyes. Y en el capítulo 13 de la primer libro de Crónicas, el capítulo 2 dijo David a toda la asamblea de Israel. Ya él sabía que el arca estaba en un lugar. Y él se le acerca y une o junta toda la asamblea de Israel, a todo el pueblo de Israel. Y él dice, si os parece bien, y si es la voluntad de Jehová, nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. Aquí lo primero que hace el rey David, no dice ya empecemos a alabar a Dios, no. No, lo primero que él dice, bueno, tenemos hermanos que están lejos, vamos a buscarlo, traigámoslos, juntémoslos a todos, ¿ya? Pero si él dice también, dice, y si es la voluntad de nuestro Dios. ¿Dios quiere que sus hijos estén juntos? Claro que sí, porque ese es su mandato, congregados. Ciertamente hoy día no podemos hacerlo, ¿ya? Por las diferentes situaciones que estamos pasando. ¿Ya? Así que lo primero que nosotros debemos entender y preguntarnos, ¿cuántos hermanos están lejos? ¿Cuántos hermanos no se están reuniendo o no se están conectando a través de esta tecnología que Dios nos ha dado? ¿Qué estamos haciendo nosotros para poder atraerlos? Para que estén entre nosotros. La primera pregunta que debemos hacernos. El versículo 3 también dice, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. ¿Qué está diciendo? No hemos olvidado del arca, donde está la presencia de Dios. Es lo que nos quiere decir el rey David. No hemos adorado a Jehová. No hemos entregado adoración a Dios. Ellos habían olvidado.
Y muchas veces nosotros también nos hemos olvidado o nos olvidamos de adorar a nuestro Dios. Predicamos el Evangelio, ministramos su palabra, pero lo esencial que nosotros debemos hacer es adorar a nuestro Dios. Debemos recordar que Dios, su presencia, estaba en aquel lugar santísimo. Por eso es que ellos lo trajeron o lo iban a traer a Jerusalén, donde él había hecho aquel pacto. En el verso 4 dice, y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque las cosas parecían bien a todo el pueblo. Todos estaban de acuerdo. Y me imagino que tú también hoy día estás diciendo, sí, hermano, yo estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Pero muchas veces nos quedamos ahí, en yo estoy de acuerdo. Después que pasó esto, ellos trajeron el arca, lo cambiaron de aquel lugar y se lo llevaron a la casa de Obed-Edom. ¿Ya? Y dice en el verso 13, y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom, Geteo, y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Hoy día creemos que tener algunos imágenes vamos a traer como amuleto a aquellas imágenes. Pero cuando Dios está en nuestra casa, y no hablo solamente en el lugar físico, sino que cuando nuestro Señor está en nuestro corazón, que es así, todos tenemos al Señor en nuestro corazón, porque somos salvos, porque Él nos rescató de aquel lugar de condenación. Debemos recordar que los creyentes somos templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, Él mora en nuestras vidas. Pero la pregunta es, ¿Él gobierna nuestras vidas? Ciertamente muchos decimos que somos creyentes, pero lo que menos hacemos es adorar y que Él gobierne nuestras vidas. En el capítulo 15, el rey David traslada el arca a Jerusalén. ¿Y qué significa Jerusalén? Ciudad de paz. Ciudad de paz. El verso 2 del mismo capítulo, estoy haciendo un recuento para poder llegar al capítulo 16, que es el que nos importa. Dice, entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Eran hombres escogidos para el servicio del templo, y nosotros también somos escogidos para llevar el nombre del Señor por todos lados. Tu hermano, tu hermana, eres un escogido de Dios para poder proclamar el nombre de Dios por donde uno vaya. El verso 3 dice, y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había preparado. Tomó David el arca y se lo llevó a Jerusalén. ¿A qué lugar? Al lugar, a su lugar, dice, a su lugar. No a cualquier lugar, sino que a su lugar. ¿Cuál es el lugar que tiene Dios en nuestras vidas? Había un lugar establecido, predeterminado.
no otro, sino el que Dios había establecido que estuviera. Muchos creyentes, y yo he escuchado, no, yo adoro a Dios como yo quiero. No, hermanos. Nosotros no nos podemos acercar a Dios a adorarlo como nosotros queremos, porque eso no es adoración, sino como Dios quiere. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Y hemos llegado al capítulo 16. Este capítulo está dividido en varias partes, o es tomado de varios salmos. Está el Salmo 105, el 96, el 136 y el 106. Vamos a encontrar que el capítulo 16, del verso 7 en adelante, vamos a encontrar extractos de aquellos salmos que había nombrado. Empecemos. No les voy a mostrar cómo está dividido porque ya el tiempo avanza. Pero en una de ellos dice, por ejemplo, del 7 al 11, dice, empieza con la motivación de cantar al Señor y buscar su presencia. El 15 al 18 dice, recuerdan el pacto que hizo con los patriarcas. Del 19 al 22 exhorta a recordar cómo el Señor protegió a los patriarcas cumpliendo su promesa. El 23 al 27, todo el mundo debe alabarlo como el único Dios verdadero y omnipotente. Del 28 al 30, todo el mundo debe servirle con ofrendas. Del 31 al 33, la naturaleza eleva su gloria. Hasta la naturaleza alaba a Dios. Del 34 al 36 vuelve a la exhortación, al agradecimiento al Señor. David hace aquella preparación, no como él quería, sino como Dios le agradaba. Y después de esto, David dice en el verso 7 del capítulo 16 del primer libro de Crónicas. Dice, entonces en aquel día David comenzó a clamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. David pone por primera vez este salmo en mano de Asaf. ¿Quién era Asaf? Era el director de coro de David. Pero este hombre también tiene una particularidad, que él también escribió salmos. Cuando usted a veces dice salmo de Asaf, está hablando del director de los coros de David. Él escribió 12 salmos, que es el Salmo 50, y del 73 al 83. Vamos a encontrar cómo él describe también aquellos salmos de este hombre Asaf. El verso 8 dice, alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras. David empieza con un llamado, alabar a Dios, y que su nombre sea dado a conocer a todas las naciones. Alabar, dar gracia, reconocer o proclamar los méritos de alguien. ¿Y los méritos de quién debemos proclamar? Los méritos de nuestro Señor. No solamente debemos predicar el Evangelio, que es esencial, pero saben, hermanos, que cuando uno muestra aquella gratitud, aquella alegría, aquella entrega y mira a Dios y a nuestro Señor, mostrándole alabanza y gloria, el mundo también se da cuenta y también dice, hoy, ¿por qué esta persona siempre está alegre? Yo quiero tener lo que él tiene. También es una forma de mostrarle
que el Señor Jesucristo, que Dios transforma nuestras vidas y no importa por lo que estemos pasando, sino que también podemos adorar a nuestro Dios. Esta adoración tuvo lugar en Jerusalén, la cual está en la tribu de Judá. ¿Y ustedes saben qué significa Judá? Judá significa alabaré a Jehová. En Génesis 29:35, donde Lea, la esposa de Jacob, había tenido varios hijos. Y dice, concibió Lea otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Vemos dos lugares. Primero, el arca estaba en la tribu de Judá, que habla de alabanza a Jehová. Después vemos que estaba en Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén, que habla de una ciudad de paz. Dios no hace las cosas por azar. No es coincidencia que esto sucediese, sino que a Dios le agrada y Él pone los lugares o la forma que Él quiere que nosotros le alabemos. El verso 9 dice, cantad a Él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Vemos en este salmo también que hay que recordar lo que Dios ha hecho. ¿Cuántas veces nosotros recordamos lo que Dios ha hecho con nosotros? ¿Contamos a otros lo que Dios hizo con nosotros? ¿Mostramos la gloria de Dios a los demás? ¿Ofrendamos nuestro ser, nuestro tiempo, nuestros recursos? Si en realidad estamos agradecidos, su vida lo demuestra. Nuestro testimonio demuestra si nosotros estamos adorando y contándole al mundo el Dios que tenemos. El verso 10 dice, gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Está alegre o está triste? Alguno podrá decir, pero hermano, mire, todo lo que hemos pasado, todo el estallido social, después esta pandemia, yo estoy sin trabajo, yo he pasado esto otro, y podríamos hacer una descripción muy grande de todas nuestras calamidades. Pero esto, hermanos, esas calamidades no se comparan con gloriarnos en su santo nombre, en alegrarnos de corazón cuando buscamos a Dios. Dice el verso 11, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. ¿Cada cuánto buscamos su rostro? ¿Y por qué y para qué lo buscamos? Ciertamente lo buscamos siempre cuando estamos en aflicción. Y me incluyo. Porque cuando todo anda bien, no lo buscamos. Pero es cosa que vengan situaciones difíciles en nuestras vidas y nos arrodillamos y buscamos su rostro. ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo lo hago yo? El verso 12 dice, haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Y ahora yo les quiero poner un reto.
o una tarea, más bien dicho. Escribamos, hagamos memoria, como dice el versículo, de las maravillas que Él ha hecho. Ciertamente nos faltaría cuaderno. Empezando por nosotros, empezando por los que están al lado, empezando por lo que nosotros vemos en lo que Él creó. ¿Cuántas veces nosotros hacemos memoria de sus maravillas? Y esto, hermano, nos ayudará a poder realizar una verdadera adoración y acción de gracias hacia nuestro Dios. El verso 13 dice, oh vosotros hijos de Israel, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Ciertamente Dios escogió al pueblo de Israel a través de Abraham. Él lo escogió y le dijo, tú serás mi pueblo, sobre ti habrá una gran nación. Pero nosotros también somos escogidos. En Colosenses 3:12 dice, vestíos pues, ¿cómo? Como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Tu hermano, yo también somos escogidos. Dios nos escogió para rescatarnos, para salvarnos, para darnos vida a través de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí hago un paréntesis con respecto a nuestros amigos que nos puedan estar escuchando. Dios también te está ofreciendo en el día de hoy la salvación, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que Él murió en la cruz del Calvario por tus pecados, por mis pecados, y Él quiere hoy día darte el título de hijo de Dios. Pero para que eso suceda, Él ya hizo la obra. Él ya pagó tus pecados. Solamente tú tienes que creer en Él, recibirle como tu Salvador y como tu Señor. Y pasarás a ser hijos, hijo de Dios, hija de Dios, santo, como describía ahí en Colosenses. Volvamos a el libro de Crónicas. Verso 14 dice, Jehová, Él es nuestro Dios. Sus hijos están en toda la tierra. Alguno, esta palabra, Él es nuestro Dios, se toma como muy ligeramente. El decir Él es nuestro Dios, estamos diciendo, nosotros le pertenecemos un 50%, no, un 100%. El decir Él es nuestro Dios, estamos diciendo que nosotros nos sometemos a su voluntad. No a medias, no como aparece ahí en Apocalipsis cuando le escribe a una de las iglesias, ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. ¿Cómo eres tú con el Señor? ¿Es tu Dios? ¿Es tu Señor? Ciertamente cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo, lo recibimos como Salvador. Pero muchos lo dicen, lo reciben como Salvador, pero dejan el Señor de lado. Él debe ser también nuestro Señor. El verso 15 dice, Él hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que Él mandó para 1000 generaciones. Él, hermanos, si alguna esperanza tenemos, es que Él es fiel.
Si algunas promesas tenemos en la Biblia que nos atañen a nosotros, debemos tener la seguridad de que Él la cumplirá. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 2, verso 13, dice, si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él permanece fiel. Fiel contigo, fiel conmigo. Aunque muchas veces nosotros no nos comportemos de la misma forma. El verso 23 dice, cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día en día su salvación. En la Biblia de las Américas lo traduce o lo escribe de esta forma. Dice, cantad al Señor toda la tierra, proclamad de día en día las buenas nuevas de su salvación. También cuando predicamos el Evangelio, alabamos a Dios, porque estamos proclamando las buenas nuevas de su salvación. El verso 24 dice, cantad entre la gente su gloria y en todos los pueblos sus maravillas. Un testimonio. Un testimonio de que tenemos un Dios vivo, un Dios eterno, un Dios misericordioso, un Dios que aunque estemos en los momentos difíciles, Él está ahí. Y cuando estaba leyendo este capítulo, este versículo, me acordé del apóstol Pablo, cuando fue azotado y encarcelado, ahí en el libro de los Hechos, capítulo 16, verso 25, dice, pero a medianoche, después de haber sido azotado, Pablo y Silas, a medianoche, que generalmente uno a esa hora ya está exhausto de todo, y me imagino de todo lo que él pasó, lo que ellos dos pasaron, y dice que ellos orando, Pablo y Silas, ¿qué más sigue? ¿Se quejaron contra Dios? No, dice, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Tú estás triste. Hay gente alrededor tuyo que te ve triste. Pues canta himnos. Muéstrale que aunque tengas momentos de aflicción, Dios está ahí en tu corazón. El verso 25 dice, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza y de ser temido sobre todos los dioses. La base de la alabanza es declarar el carácter y los atributos de Dios en presencia de otros. Por eso a veces, hermano, en la cena del Señor, es una responsabilidad para nosotros los varones de poder levantarnos a adorar a nuestro Dios. Pero saben, hermanos, que a veces yo quedo triste, porque a veces no somos capaces de adorar a Dios, de contar los atributos, el carácter, su obra. Nos estamos juntando los días domingos a las 10 de la mañana para una reunión de adoración. Pero saben que dentro de esas oraciones que elevamos, muchas veces van peticiones. Es un momento que ciertamente debiéramos estar celebrando la cena del Señor, mirando aquellos símbolos
el pan y la copa, y por estas circunstancias no lo podemos hacer, pero cuando nos levantemos a orar, o cuando demos aquel mensaje, aquella meditación, sea enfocada hacia nuestro Señor, no hacia nosotros, no hacia un ministerio, sino que ocupemos esa hora, esos momentos para mirar a nuestro Dios, para hablar, para declarar sus atributos, su carácter, su obra redentora en la cruz del Calvario. Cuando reconocemos y afirmamos su bondad, estamos levantando su naturaleza moral perfecta a vista de todos. La alabanza nos beneficia porque hace que quitemos nuestras preocupaciones, nuestros problemas, nuestras necesidades y nos concentremos en el poder, en la misericordia, en la majestad y en el amor de Dios. Cada vez que nosotros no participamos de esta reunión tan solemne, que es tan importante como todas las otras, pero esta reunión va enfocada hacia nuestro Señor. Y cuando nosotros nos preocupamos de alabar y de glorificar a nuestro Dios, nuestros problemas quedan a un lado. Y viene un refrigerio a nuestras vidas. Tengamos esa costumbre, hermanos. El verso 26 dice, porque todos los dioses de los pueblos son oídos, mas Jehová hizo los cielos. Gran diferencia entre los ídolos y Dios. Los ídolos no escuchan, no oyen, no ven, no se mueven. Pero nuestro Dios fue el creador de los cielos y la tierra. Ese es nuestro Dios, el creador de todo el universo. Verso 27 dice, alabad y magnificencia delante de él, poder y alegría en su morada. Magnificencia. Quizás muchos la han escuchado y pocos la hemos entendido. Es una cualidad del que hace algo grande, que es muy generoso y comparte lo que tiene con los demás. Vamos. La magnificencia es la cualidad del que hace algo grande, que es muy generoso y comparte lo que tiene con los demás. Vamos a pedir a la Elsa, por favor, que bloquee su micrófono. Por favor, hermana. Cuán grandes cosas ha hecho Dios. Cuán generoso ha sido contigo y conmigo. Y esto debemos. Y Él no solamente, Él lo que tiene en el cielo también lo compartió con nosotros. Y dice, y poder y alegría en su morada. Y me acordaba de las palabras de mi Señor, cuando decía ahí en Juan 14:2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Qué alegría va a ser para nosotros poder estar en aquella morada. Esa es nuestra esperanza, de estar con nuestro Dios en aquel lugar. El verso 28 dice, tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad
a Jehová gloria y poder. Tributad. Es dar gracia. Lo mismo que sale en el verso siguiente, que dice, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Aquí es más específico. Dice, dad a Jehová la honra. ¿Pero cuál honra? La debida, la que le corresponde, no que la que nosotros queremos, sino que darle a Jehová lo que le corresponde a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad. La alabanza genuina incluye además el atribuir la gloria a Dios. Cuando usted alaba, recuerde esto, dele a Dios toda la gloria, todo lo que merece, todo lo de Él, lo que a Él le corresponde. Verso 30 dice, temed en su presencia toda la tierra, el mundo será aún establecido para que no se conmueva. Temed en su presencia toda la tierra. Saben, hermanos, que si el mundo o la tierra temiera, ¿no?, encontraríamos muchas cosas que habría que votar, que habría que desechar. Y ahí en el verso 32 dice, alégrese el campo y todo lo que contiene. Entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová. Saben, hermanos, la naturaleza alaba mejor a Dios que a veces nosotros. El verso 34 dice, aclamad a Jehová porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Aclamar es lanzar, estirar. La idea es que no digamos lo bueno que es Dios a escondidas. No es que nosotros nos encerremos y aclamemos a Dios, hablemos de Dios, sino que aquí lo que dice aclamar es mostrar, decírselo a la demás gente, lo bueno que es Dios, que su misericordia es eterna, que su amor no tiene límite, que Él en su amor mandó a su Hijo para que muriese en la cruz del Calvario por nosotros. Cuando aclamemos, debemos aclamarlo, hermano. Es aclamar, es decirlo con fuerza. No estoy hablando que nos pongamos a gritar. No es eso la idea de esto, ¿ya?, sino que es poder expresarlos a otros. Lo bueno y lo misericordioso que es Dios con nosotros. El verso 35 dice, y decid, sálvanos, oh Dios, salvación nuestra. Recógenos y líbranos de las naciones para que confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas. No nos olvidemos de aquellos obreros que están pasando por momentos difíciles. Decid, sálvanos. En Juan 10:28 dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esa es la seguridad que nosotros tenemos como hijos de Dios, que nunca seremos arrebatados de su mano, que no importa por lo que estemos pasando,
En delante el hermano Iván hablaba con el hermano Pedro, que estaba hablando sobre Job. Es bueno que aquellos que no han leído aquel libro lo lean. Él muestra la seguridad que tenía con Dios. No importa lo que él estaba pasando, pero él estaba ahí glorificando a Dios. Y la seguridad, hermanos, que nosotros tenemos es que nadie nos arrebatará de la mano de Dios, de la mano de nuestro Señor. Y nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, una unidad completa. Y vuelvo a nuestros amigos. Saben, Dios quiere y nuestro Señor quiere ser tu Salvador. Él quiere entregarte todas aquellas bendiciones, toda aquella grandeza que Él tiene para darte. Y no estoy hablando de riquezas materiales, para nada. Porque así como las riquezas llegan, se van. Y así como nosotros nacimos sin nada, nos iremos de este mundo sin nada. Pero sí, hay dos lugares a los cuales el ser humano puede ir. Una, que es el infierno. La perdición eterna. Aquel lugar que fue hecho para Satanás y sus ángeles. Y todos aquellos que rechazan a Jesucristo como Salvador y como Señor. Y también aquellos que hemos recibido a Jesucristo como Salvador y Señor, nos iremos a un lugar eterno al lado de nuestro Señor. Como leíamos en delante, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y esos vosotros son los que hemos creído en Jesucristo como Salvador y Señor. Tú has visto las noticias, sobre todo con esta pandemia que hemos estado viviendo estos días. ¿Cómo ha morido gente en el mundo? ¿Y tú? ¿Estás seguro que vas a llegar a viejo? La primera forma que tú puedes alabar a Dios es reconociendo a Jesucristo como tu Salvador y como tu Señor. Y decirle, gracias Señor, porque tú moriste en la cruz del Calvario por mí. Porque tu amor es tan grande para conmigo que no te importó sufrir en aquella cruz de vergüenza por causa de mis pecados, por causa de mi maldad. Esa es la primera forma en la cual tú vas a poder alabar a Dios. Si tú no has aceptado a Jesucristo como tu Salvador, no sirve de nada que tú te pongas a alabarlo, sino que la primera parte, la primera forma, es que tú reconozcas a Jesucristo como tu Salvador y como tu Señor. Y el último versículo que vamos a leer, que es el verso 36, dice, bendito sea Jehová Dios de Israel de eternidad a eternidad. David empieza, ¿saben, hermanos? David, la primera parte de este salmo que está ahí en el verso 8 dice, alabad a Jehová, ¿cierto? Y termina con bendito sea Jehová Dios. Para David, hermanos, Dios era su alfa y su omega, su principio y su fin.
y para nosotros es nuestro principio y nuestro fin. Es el eterno, dice de eternidad a eternidad. Oh hermanos, ojalá pudieran ustedes, o no ustedes, nosotros, terminar como la última frase de este capítulo, o sea, de este versículo. Y dijo todo el pueblo, amén, y alabó a Jehová. Podamos decir amén. Y empecemos de hoy día en adelante a aprender a alabar a Dios. Alguno podrá decir, hermano, es que estoy pasando por momentos difíciles, estoy pasando por pruebas. Y le doy un dato a Iván, que está estudiando o va a leer Job. Job, después de todo lo que él describe en el capítulo 23, verso 10, estas palabras me clavaron hondo. Y con esto quiero terminar para que ustedes también tengan en su corazón estas palabras. Es un texto muy corto, pero con mucho significado. Dice, mas él conoce mi camino. ¿Quién conoce tu camino? Dios. El Señor conoce tu camino. Me probará. Me mandará pruebas. Me mandará dificultades. ¿Cierto que en tu vida Dios ha puesto pruebas en tu vida? ¿Cierto que sí, hermano? Pero ¿saben lo que dice al final? Y saldré como oro. Dios conoce nuestros caminos. Él nos va a mandar pruebas, pero tengamos siempre en mente que mientras estemos en aquellas pruebas, Dios estará con nosotros. Que mientras Dios esté colocándonos aquellas cosas para que nosotros cambiemos y botemos toda nuestra escoria, alabemos a nuestro Dios, porque cuando eso termine, saldremos como el oro, limpio, sin esa basura que hay cuando se recoge el oro de la tierra y pasa por aquellos procesos de limpieza, por aquel fuego, y después sale un oro reluciente. Así estaremos, hermanos. Busquemos eso para que cuando el Señor nos venga a buscar, nos presentemos como oro delante de Él. No por méritos de nosotros, sino por la pura gracia de nuestro Señor. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Que puedan y que podamos meditar en esta noche en la alabanza que debemos darle a nuestro Dios y a nuestro Señor.